Muy buen día, mi nombre es Carlos Alberto Carmona Cáceres y el siguiente video tutorial corresponde al trabajo final del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia, en el cual presentaremos un análisis no lineal o un análisis de plasticidad. En este caso vamos a trabajar con una máquina plegadora. Estas máquinas especialmente son fabricadas para moldear y curvar hojas o placas o piezas de metal. Originalmente estas prensas dobladoras funcionaban a través de un sistema de engranajes que eran manejados por una manivela. Luego estos modelos fueron reemplazados por aquellos accionados por transmisión, que no solo permiten un menor manejo del metal, sino que también brindan un acabado inmejorable. Esas máquinas fueron diseñadas para una manufactura más rápida, porque el tiempo que necesita para operar es básicamente el que emplea en una carrera de arriete y en la colocación del material. Por tal motivo, esta es la herramienta ideal para mantener bajos costos de producción. Para nuestro análisis utilizaremos el siguiente diseño, el cual comprende un punzón cilíndrico, en este caso que deforma una placa, la cual se aproxima hacia una matriz que como tal por un movimiento de torsión genera su forma tubular. Para este trabajo realizamos una simulación en el software ANSYS con el siguiente diseño. En este caso es un análisis en 2D. El software utilizado para modelar esta máquina fue el software Inventor 2019 y este es el resultado final que se obtiene tras la simulación. Muy bien, para realizar nuestro análisis vamos a utilizar la plantilla que hemos estado usando por defecto, en este caso la que escogemos para hacer el análisis, en este caso en elementos finitos, que es la plantilla de estático estructural. Lo primero que vamos a definir en este caso es los datos de ingeniería. Utilizaremos el material por defecto, ese es el acero estructural para aquellos cuerpos que deformen la placa, y agregaremos un material no lineal para aquellos que presenten una gran deformación, en este caso la placa. Ya con esto tenemos los dos materiales y vamos a cerrar. Ahora vamos a editar la geometría, en este caso vamos a utilizar el Design Modeler, ya que estamos un poco familiarizados con él. Ya en el Design Modeler vamos a importar la geometría externa, en este caso la pueden encontrar en la descripción del video. Generamos esa geometría y vemos una geometría que en este caso fue modelada en el programa Inventor 2019, y es aquí cuando vamos a decidir si trabajaremos en un análisis en 3D o en un análisis en 2D. Escogeremos el análisis en 2D debido a que cuando analizamos en 2D generamos menos procesamiento, en este caso menor tiempo de simulación. Ya con esto vamos a definir primero cómo convertimos esa geometría en 3D a una geometría en 2D. Primero necesitamos obviamente la superficie, pero para esto necesitamos una superficie que esté en todo el plano XY. Aquí, como podemos observar, si ponemos el plano XY, vemos que si por ejemplo utilizamos un mid surface, en este caso entre esta cara y esta cara, la superficie que me va a generar va a ser en toda la mitad y va a tener un gap con el componente X. Por lo tanto, vamos a primero trasladar esta geometría. En este caso vamos a Body Transformation, a trasladar, seleccionamos todos los cuerpos y los movemos con respecto a un plano, en este caso el XY. Aplicamos y le damos un movimiento de 0,05 metros. Generamos y ya podemos ver de que ya tenemos el plano en donde ya con la herramienta Slice, que en este caso va a cortar en todo el plano, garantizaremos de que una cara, en este caso de cada uno de los cuerpos, va a estar a ras, en este caso en el tope del plano XY. Entonces vamos a utilizar un Create, un Slice, que en este caso es en el plano XY, seleccionamos todos los cuerpos y generamos. Ya como tal se me generan 8 partes, vamos a eliminar las partes que nos sobren, las que estén frontales, eliminar estas primeras 4. Estas 4 las vamos a eliminar con Body Delete. Generamos y listo. Ya tenemos 4 cuerpos, los cuales si aplicamos un mixture, en este caso una superficie desde caras, que lo podemos encontrar en Concept, seleccionamos el Frame from Face y seleccionamos cada una de estas caras. En este caso
hasta la de la placa. Aplicamos, generamos Add Frozen y generamos. Aquí podremos ver cómo se generaron dos cuerpos. Estos tres cuerpos se fusionan, así que necesitaremos otro slice. En este caso el slice ya no lo vamos a hacer por plano, sino por superficie. Seleccionamos la superficie que esté en este caso en contacto con cada uno de los cuerpos y generamos. Ya con eso garantizamos 8 cuerpos, en donde vamos a eliminar estos 4. Create, Body Delete y generamos. Aplicamos y generamos. Y ya tenemos las 4 superficies con las que vamos a realizar nuestra simulación. Además de esto, una modificación que debemos hacer también en la geometría es que si nos vamos directamente a ver los vértices, vemos que estas geometrías presentan, digamos, estas líneas no están unidas. Esto puede generar un cierto error por parte de, en este caso, de la simulación. Entonces, para eso debemos utilizar la herramienta que en este caso la encontramos en Tools y se llama, en este caso la encontramos acá en Mesh. Para utilizar el Mesh, lo que debemos hacer es seleccionar cada una de las caras, en este caso las que tengan las que la línea esté dividida. En este caso aquí no lo podemos encontrar, aquí sí lo podemos encontrar con estas dos. Aplicamos el Mesh y generamos, y ahí podemos ver cómo se elimina ese nodo. Entonces eso mismo lo vamos a hacer con todos los nodos. Voy a adelantar un poco el video para que en este caso lo realicemos. Para finalizar, en estos circunferencias, para generar, en este caso, eliminar este pequeño nodo, vamos a primero a seleccionar Split Edge. En este caso, este cuerpo lo vamos a seleccionar en una fracción de 0.5 para que divida estos, en este caso, en dos nodos, al igual que este y este. Entonces vamos a generar Split Edge, aplicamos y generamos. Y ya volvemos a utilizar la herramienta de Mesh. Y aquí podremos ver cómo se van todos los nodos. Luego de esto ya tenemos nuestra geometría. En este caso podemos pasar a editar nuestra malla. En este caso cerramos la geometría externa y vamos a ir directamente al modelo. Pero antes que eso vamos a cambiar el tipo de análisis, que en este caso es en 2D, y eso lo vamos a reconocer con la vista que observemos al abrir el modelo. En este caso tiene que ser una vista frontal, no puede ser en vista isométrica. Aquí podemos observar cómo se cumple la vista frontal. En este caso ya empecemos a editar. Primero que todo, para la geometría tenemos que seleccionar cuáles cuerpos van a ser en este caso rígidos y cuáles flexibles. Ya sabemos que el comportamiento flexible lo va a tener la placa. En este caso todos los demás cuerpos van a ser comportamiento rígido. Además aquí es donde debemos asignar la asignación, en este caso, del material. Aquí no va a ser para la placa de acero estructural, sino de una aleación de aluminio. Listo, luego de esto pasamos a las conexiones. En este caso el sistema crea una carpeta, la cual vamos a eliminar, y vamos a crear las distintas conexiones. En este caso, para este tipo de análisis no lineal, no vamos a utilizar unas condiciones de frontera, en este caso de cuerpo a cuerpo, sino ya contactos. En este caso vamos a utilizar contactos frictionless y contactos frictional. Frictionless para aquellas superficies que no generan con su rigidez, en este caso no deforman la placa, que sería prácticamente esta geometría de acá. Estas dos geometrías, si bien van a presentar un contacto con la placa, no van a generarle un rozamiento. Por lo tanto vamos a seleccionar frictionless. En este caso el contact sería ya la placa. En este caso vamos a seleccionar bordes y seleccionamos el borde inferior. Aplicamos y ya el target, en este caso nuestro objetivo sería esa línea de acá. En este caso sería la superficie.
aplicamos y lo mismo generamos para el otro cuerpo. En este caso este sería el target y nuestra placa, la parte superior, sería el contact. En este caso ya finalmente vamos a crear un contacto, ya ahora sí frictional. En este caso tiene un coeficiente de fricción que es de 0.47, vamos a definirlo de una, 0.47, y igualmente vamos a tomar en el target, que nuestro objetivo sería esa circunferencia, y el contact sería ya en este caso la superior. Y aquí podemos ver cómo tenemos tres contactos, los cuales ahora debemos realizar ciertas configuraciones, en este caso en la definición y los datos avanzados. Primero que todo vamos a darle a los tres contactos, vamos a primero darle un comportamiento en este caso asimétrico, la formulación como tal aumentado Lagrange. Vamos a darle un normal stiffness, en este caso es ese coeficiente, el cual lo vamos a programar manual, y le vamos a dar un valor de 1 por 10 a la menos 3. En este caso seleccionamos acá 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3, y le vamos a dar un pinball. El pinball obviamente lo vamos a utilizar para reconocer cuando esta superficie presente una, ya sea a punto, en este caso de deformar la placa. En milímetros, en este caso vamos a darle de 4 milímetros. Entonces, de 40 milímetros, perdón. 4 e a la menos 3. Perdón, e a la menos 2. 4 e a la menos 2. Aquí podemos ver el pinball. Ya en este caso, el pinball en este caso va a ser solo para la placa, el contacto con la placa, y en este caso la circunferencia. 3 pinball, ya sabemos que este pinball va a ser cerrado, ya que está en pleno contacto, y el pinball de acá ya también lo tenemos cerrado. Sin embargo, para nuestra simulación vemos que esta geometría va a generar grandes deformaciones, en este caso grandes movimientos, y lo notamos muy cercano. Para eso vamos a editar, volver al Design Modeler. En este caso vamos a deseleccionar el Design Modeler, vamos a editarlo, ya directamente en la geometría. Vamos a usar en este caso la herramienta de Translate. Primero vamos a seleccionar esta superficie, vamos a moverla 0,05, en este caso en la dirección ZY. Ya directamente vamos a ponerlo en el plano. En este caso vamos a indicar una coordenada, y digamos que la coordenada en Y va a ser menos 0,05, bueno, positivo. En este caso ya sería directamente la coordenada en Y, 0,05, y aquí lo podemos ver cómo lo desplaza hacia arriba. Además de eso, vamos a mover también estas dos superficies. En este caso esta superficie la vamos a trasladar 0,05 también, con la intención de que no tengamos ningún problema al momento de cuando baje este punzón, empiece a deformar, no se choquen, en este caso, estas superficies, esta superficie acá con esta superficie acá. Eso ya una vez calculado el sistema se puede evidenciar. Ya tuvo ese problema, por lo tanto vamos a hacer la modificación para que en esta simulación la podamos hacer de la forma correcta. Entonces, en este caso en X, moverse menos 0,05, generamos, y por último vamos a crear una transformación de este cuerpo en coordenadas, y en X va a ser 0,05. Listo, ya con esta modificación al final ya podemos indicarle en ese caso las condiciones, en ese caso de frontera, y las fuerzas que se le aplican a esa geometría. Listo, ahora vamos a ver cómo continuamos acá en los contactos. El pinball, en ese caso podemos observar que tenemos un pinball el cual ya tiene una cierta distancia con respecto al punzón, en ese caso que deforma la placa. Ya por último, para los tres cuerpos, para los tres contactos, le vamos a dar un tratamiento en la interfaz, ya no añadido al offset, sino ajustado al toque. Esa sería la última modificación que haríamos en los contactos. En este caso vamos a insertar, además de esto, en las conexiones, vamos a insertar un contact tool. El contact tool lo que hace es analizar cuáles son los contactos que presenta el sistema. Vamos a, en este caso, a generar el contact tool y vemos qué resultados tenemos para los contactos. Y aquí podemos observar en este caso todos nuestros contactos, en donde los colores nos indican si tenemos problemas. En este caso, si tenemos
contactos grises y amarillos o naranjas, no vamos a tener problemas, sino que cada uno va a indicar cuál es el comportamiento. Ya tenemos un comportamiento amarillo, en ese caso para estos dos cuerpos, claramente porque el contacto no está cerrado. En este caso requiere de que se agregue cierta deformación, en este caso cierta distancia, para que se cierre. Y los otros, los que vemos en grises, son contactos que están inactivos. En este caso para los demás contactos, los cuales ya podemos observar que al estar juntos, el pinball reconoce este contacto de forma inmediata y lo cierra. Ya directamente vamos a irnos a la malla. En este caso él crea una malla por defecto, pero vamos a refinarlo un poco, ya que queremos que esta geometría, en este caso nuestra placa, genere un análisis muy cercano a la realidad. Lo primero que vamos a hacer es darle un body sizing. En este caso vamos a seleccionar la herramienta cuerpo y vamos a generar un sizing, que en este caso va a ser para estos tres cuerpos. Lo vamos a dar en 10 milímetros. Vamos a cambiar las unidades a milímetros para que podamos observarlo un poco más. Le vamos a dar 10 milímetros y un comportamiento hard para que en este caso las mallas, en toda la malla se presenten unos elementos con el mismo tamaño de elemento. Además de esto, vamos a darle un sizing a nuestra placa. Obviamente el sizing debe ser menor debido a la gran deformación que tiene, y en el estudio como tal se está realizando a él, de 5 milímetros. Seleccionamos 5 milímetros, un comportamiento hard, y además vamos a darle a esta malla para todos los cuerpos un face mesh, en este caso un mapeo, con la intención de que nos quede una estructura bastante, valga la redundancia, estructurada. Ya luego de generar la malla, vamos a descargarla. Aquí vamos a observar tamaños de malla pequeños, en este caso para nuestra simulación. Que hagamos ese tipo de tamaños puede hacer que la simulación demore un poco más, pero como estamos trabajando en análisis en 2D, ya que nos ahorramos mucho tiempo de simulación, vamos a generarlo con esa intención, de que tenga poco tamaño de malla y nos muestre resultados muy cercanos a la realidad. Ya luego de eso vamos a pasar a editar el estático estructural. En el estático estructural primero debemos definir cuántos pasos se van a trabajar en esta simulación, debido a las grandes deformaciones que va a tener esta estructura, ya que el movimiento es en metros. Debemos garantizar que se tengan pocas distancias en pequeños lapsos de tiempo. Entonces en este caso, ya luego de hacer un respectivo análisis, definimos 52 pasos para nuestra geometría. En este caso no se alarmen, los 52 pasos se realizan con la intención de hacer una simulación por pasos. En este caso el punzón va a bajar hasta cierta distancia. Cuando ya él reconozca, digamos, el sistema que está a cierta distancia, estas dos superficies se van a empezar a mover, van a comprimir el punzón, en este caso la placa, y van a generar esta superficie tubular. Para cada uno de los pasos vamos a definir un tamaño en este caso de cada paso de 0,05 segundos. En este caso 0,1, 0,15, y voy a saltar un poco el video para todos estos, en este caso edición del tiempo. Ya cuando estemos en el paso 40, vamos a editar ya no por 0,05 sino por 0,1. En este caso ya es una deformación que vamos a hacer con respecto al punzón, en este caso la circunferencia. Cuando llega a cierto límite, ya para este movimiento no va a tener, digamos, grandes deformaciones en distancia, sino va a ser una deformación con respecto al momento, en este caso un ángulo. Entonces en ese caso, ya como son pequeñas distancias, ya podemos generar lapsos de tiempo un poco más largos, desde 2,1 en este caso, para finalizar con un tiempo de 3,2. Luego de esto ya podemos empezar a generar, primero a editar los datos del análisis. En este caso vamos a darle un auto time stepping, un número de pasos que ya definiremos para cada uno de los subpasos. En este caso, además de esto, vamos a generar unas largas deflexiones, ya que tenemos un análisis lineal, obviamente son deformaciones grandes.
y vamos a editar los restart controls. En este caso, por si de pronto no presenta una convergencia el análisis, podamos resetearlo sin necesidad de empezar de cero la simulación. Entonces generamos un análisis que en este caso sea manual para los steps va a ser desde el último, y para los substeps, para el substep va a ser el último, y para cada step, en este caso todos los substeps y el último, todos los steps y el último substep. Entonces vamos a editar los substeps. En este caso, del paso 1 al paso 41 le vamos a utilizar un número de auto-stepping. En este caso lo encendemos y vamos a generar definido por los subpasos. En este caso vamos a generar que empiece en 20, que el mínimo sea de 10 y que el máximo sea de 30 subpasos, y conversando todas las demás configuraciones. Para los siguientes subpasos, del 42 al 52, vamos a generar una mayor, en este caso, unos mayores subpasos, ya que aquí se va a presentar tanto una deformación para la placa en la dirección en Y, como una deformación angular para, en este caso, forme la estructura tabular. Hacemos unos subpasos un poco más estrictos, en donde empiecen 40 subpasos y el mínimo sea 20 y el máximo 80. Con eso vamos a garantizar que la simulación tenga una convergencia. Lo que continúa es definir los desplazamientos. En este caso vamos a empezar con las rotaciones. Para eso vamos a darle un support, en este caso un desplazamiento remoto. Estamos trabajando con cuerpos rígidos, por lo tanto vamos a utilizar desplazamientos remotos, o en este caso cargas, ya que no utilizamos contactos cuerpo a cuerpo. En este caso vamos a utilizar desplazamiento remoto. Vamos a aplicar el desplazamiento remoto para cada uno de estos dos circunferencias. En este caso los ejes como tal, en los que van a rotar estas dos superficies que van a darle la forma tubular a esta lámina. En este caso aplicamos. Este va a ser un desplazamiento donde no se va a mover en 0 en ninguna ocasión, donde no se va a mover en Y en ninguna ocasión, y va a tener un desplazamiento tabular, en este caso en la rotación, en Z. Lo primero que debemos definir es qué pasos van a tener ese comportamiento en Z con rotación. Entonces, la rotación va a ser controlada hasta el paso número 42, que es donde ya acaba ese desplazamiento en y ya va a empezar a rotar. Entonces, desde 42 hasta 42, va a ser 0. Luego, hasta 50 va a ser de 37. En este caso, en el sentido negativo, aquí tendremos una deformación mal. Vamos a ponerle menos 37. Y como lo mencionaba, en el paso 42 va a ser 0. Ya aquí garantizamos una rotación. Sin embargo, para esta rotación va hasta donde, en este caso, tuvimos una pequeña falla al momento de realizar ya los últimos detalles. Por lo tanto, fue que agregamos estos dos últimos pasos, ya para darle la circunferencia completa. Ya luego de eso, de este menos 37, él va a rotar 6 grados más. Entonces en este caso vamos a darle menos 40 y por último menos 43 para los últimos detalles de esta pieza. Entonces en este caso ya tenemos el primer desplazamiento remoto. Vamos a darle el segundo. Para este cuerpo aplicamos 0 en X, 0 en Y y tabular en Z. Esto, digamos, este tipo de simulación es una simulación asistida, en donde ya le damos distintas condiciones de frontera para que en este caso simule todo lo que requiere en análisis. En este caso, como les mencionaba, para 50 vamos a darle 37, en este caso positivo, y en 42 vamos a darle 0. Luego de esto vamos a darle 40 en 51 y 43 en 52. Listo, ahora procedemos a generar los siguientes desplazamientos remotos. Ya otro desplazamiento que debemos garantizar es de que toda esta placa no se mueva. Esta rotación en 0 es un poco, digamos, necesita otro soporte para garantizar de que estas dos superficies hasta el paso 42 se mantengan firmes. Para eso seleccionamos las dos superficies inferiores, aplicamos y le damos un Fixed Support. Ese Fixed Support ya nos va a garantizar que en este caso se mantengan quietas. Sin embargo, este Fixed Support se aplica para comportamientos flexibles, por lo tanto vamos a utilizar también un desplazamiento remoto.
Remote Displacement, seleccionamos estas dos, aplicamos. En este caso tenemos que seleccionar una por una, aplicamos una, 0 en X, 0 en Y, y en este va a ser 0 también. Para el siguiente vamos a aplicar un desplazamiento remoto, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Pero aquí nos surge un pequeño problema, que esta condición se va a presentar en todos los pasos. Por lo tanto, desde el paso 42 hasta el paso 52, que es donde se realiza la rotación, esta condición no existe. Por lo tanto, seleccionamos todos estos pasos, le damos clic derecho y desactivamos estos steps. Ya con esto garantizamos de que se tenga la condición para todos los pasos hasta el número 41, que es cuando ya empieza a deformar esta superficie. Ya para los demás pasos, en este caso van a estar desactivados. Por último, vamos a crear una última condición, en este caso desplazamiento remoto, para nuestra superficie de interés, que va a ser esta se va a mover y es la que va a deformar la placa. Entonces va a tener un movimiento en X igual a 0, ya que no va a moverse en X, se va a mover en Y de forma tabular y se va a mover en Z igual a 0, para que tampoco rote al momento de estar bajando. La primera distancia que debe cumplir es hasta el paso 42. Ya en ese paso presentaremos una deformación, en este caso un poco más controlada. Así que en el paso 42 le vamos a dar una deformación de menos 1170 milímetros. Ya eso fue calculado directamente con nuestra simulación. Y ya para los siguientes pasos, hasta el paso 50, le vamos a dar menos 1630. Ya veremos cómo cambia para cada uno de estos pasos. Y algo además, ya debido a la simulación, vamos a darle mejor hasta el paso 49, menos 1542,6, ya que cuando iba bajando se presentó una emergencia. Aquí debemos jugar un poco cuando ya empiece a bajar toda en este caso baje toda esa circunferencia con el movimiento en el ángulo. En este caso el movimiento que va teniendo de forma angular y el movimiento que va a tener de forma longitudinal en Y. Entonces ya con esto agregamos unos últimos desplazamientos de menos 1660 y menos 1680. Esto para los últimos detalles, que en este caso van a ser el cierre de la circunferencia al momento de hacerlo tubular. Listo, ya cuando definimos todas estas geometrías y todas estas condiciones, ya vamos a pasar directamente a generar la solución. Vamos a darle una deformación total para que nos muestre toda la simulación. Y además vamos a crear una deformación en específico para la placa. Seleccionamos todo el cuerpo, una deformación total y seleccionamos de nuevo todo el cuerpo y seleccionamos unos esfuerzos totales de 2 meses. Y ahora sí vamos a correr la simulación. En este caso corremos, le damos Solve, él va a generar en este caso la simulación y vamos a seleccionar en Solution Information, ya no que me dé el solver output, sino que me dé la fuerza de la convergencia de la fuerza. Y vamos a ir viendo cómo se comporta a medida que pasa el tiempo. En este caso, cómo se va comportando la línea de convergencia y la línea del criterio de convergencia. Ya para esto requerimos de cierto tiempo de simulación. Ya saltaré un poco el video con la solución ya para este análisis, ya directamente para ver cómo es la respuesta de nuestra simulación. Finalmente tenemos esta solución, la cual demoró aproximadamente, vamos a observar, bueno, en ese caso ya no tengo el registro de tiempo. Sin embargo, esta simulación me demoró entre 2 horas y 2 horas y media. No fue un tiempo excesivo debido a todos las condiciones que le ponemos a la simulación. Por lo tanto, siempre se recomienda, en todo caso de que se pueda hacer una simulación con análisis de esfuerzo plano, en este caso en 2D, realizarlo en 2D, en este caso superficie, para así evitar mucho tiempo de simulación y mucho procesamiento, ya que esto puede generar altos costos al momento de simular la geometría y obviamente nos van a dar ciertos datos que pueden ser muy similares. En este caso tuvo un tiempo de 3,2 segundos y ya directamente vamos a observar
la solución. En este caso tenemos una solución general, ya podemos observar en el siguiente video. Bueno, aquí le falta un último pedazo, ya cómo se comporta nuestro sistema. En este caso aquí podemos observar cómo desde arriba llega el punzón y estas al momento de accionarse ya cierran la placa para finalmente obtener el siguiente resultado que podemos observar un poco más adelante. Listo, aquí podemos ver, pues aquí ya directamente no nos cerró toda la placa, pero sí lo podemos ver directamente en los esfuerzos ya equivalentes para la placa. En este caso los esfuerzos equivalentes para la placa fueron máximos de 338, en este caso megapascales. 38 megapascales, aquí podemos observar donde se tienen los mayores esfuerzos. Obviamente este último pedazo, como no tuvo tanta deformación, ya no tiene, digamos, cierta cantidad de esfuerzos. Aquí podemos observar cómo este esfuerzo final, ya debido a la gran deformación que tuvo al finalizar, ya no tuvimos un cierre perfecto. Sin embargo, ya esto se puede unir con soldadura, no presenta ningún problema. Y una deformación total, podemos observar obviamente donde se tiene la mayor deformación de la placa, que va a ser en este caso en su parte superior, en su parte inferior, y ya directamente observamos como en la simulación solo con la placa. Vamos a observarlo en 3D, un poco en 3D, y generamos esta simulación. A ver si se comporta la placa una vez deformada. Y listo, esto sería todo lo correspondiente al último trabajo del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por su atención.